Bienvenidos a Divulgación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock y estoy aquí de nuevo con Emery Smith. Emery, gracias por venir, te lo agradezco mucho. De nada, Dave. Gracias por invitarme. Uno de los temas que más hemos hablado en Divulgación Cósmica es la posibilidad de un programa espacial secreto. No nos hemos desarrollado mucho, pero has confirmado que existen naves hechas con ingeniería inversa. Y podríamos concluir o llegar a pensar en concluir que sí tenemos naves que son en esencia para viajar por el espacio y son de otros sistemas solares y hasta de otras galaxias. Y que podemos hacerlas. ¿No sería posible abandonar la Tierra y quizá establecernos en otro lugar? ¿Tienes alguna información o conocimiento directo sobre qué podría estar pasando al respecto? También hay leyes en el espacio y hay involucrada una especie de federación, según se me informó. Así como uno no puede ir a Europa sin un pasaporte, ni con armas, así que esto mismo ocurre con los viajes intergalácticos. Pero sí tenemos la capacidad de llevar a los alienígenas a su hogar. Pero, como dice... ¿Cómo dice Ben Rich? Sí, así. Pero la capacidad de hacerlo es otra historia, hasta que nos comportemos mejor aquí en nuestro planeta, al evolucionar de conciencia y dejamos de matarnos entre nosotros. Cosas que entienden los extraterrestres, porque ya estuvieron aquí una vez. Así que volviendo a tu pregunta, sí, tenemos esas naves. Sí, contrarrestan la gravedad y pueden viajar por el espacio, pero no son interdimensionales aún, hasta donde sé. O no me lo han informado. Conozco personas que dicen esto de las naves, pero yo no lo sé. Solo usan unidades de propulsión especial y otros medios para crear un campo gravitacional para estos dispositivos. Muchos de los dispositivos militares que usamos en nuestros aviones y helicópteros están instalados en los aviones caza especiales. ¿Y cuál es la mejor forma de esconder algo? Es no cambiarlo, ya que la apariencia no importa, pero podrían ser naves espaciales. Una de las cosas que Pete Peterson compartió conmigo es que hay muchas naves que hemos visto en películas como Avatar o Al filo del mañana, que usan ventiladores turbo que a veces se mueven. Y también dijo que los barcos de la Marina tienen instalado todo eso en secreto y que cuando procedan a usar la antigravedad, las turbinas o las hélices se sustituirán por motores antigravitacionales. Me gustaría saber si has oído algo sobre eso. No lo he visto varios tipos de diagramas de barcos y naves nuevas de la Marina y la Fuerza Aérea, y además que muestran una situación antigravitatoria, pero sin manipular dichas fuerzas. Aunque creo que ya tienen todo esto listo para irse. Solo lo tienen en algún lugar. Ya lo tienen, solo que no se sabe dónde está ni quién lo hizo. Bien. Hay otro aspecto, y es una lástima que no pudiéramos grabarte con el ya fallecido William Tompkins. Sí. Ya falleció, pero me dijiste que tienes amigos informantes de la edad de Tompkins o un poco menores a los que les gustaría hablar. ¿Crees que el hecho de haber venido a este programa haga que muchos otros se decidan hacer lo mismo? Sin duda. Una de mis razones principales para hablar de esto, en esencia, fue para motivar a otros e inspirarlos a hablar de esto y que se sientan libres de hablar de lo que hicieron en los proyectos. Bien sea que se haya tratado de energía, de los extraterrestres, de medicina o de todos esos dispositivos fantásticos y asombrosos. Y espero que mi presencia aquí los inspire cuando me vean a hablar de todo eso. Y yo mismo les pediré que lo hagan, que hablen de eso o al menos invitarlos a que lo piensen. O que se reúnan en privado contigo u otros si no quieren mostrar sus caras. Bien, como habrás visto, ya que entrevistamos a muchos informantes que al comenzar a hablar surgen todos estos temas,
Y cuando dicen algo, recuerdo que otra persona me dijo lo mismo o algo parecido hace 15 años. Correcto, así es. Y algo muy curioso es saber que uno trabajó en un proyecto por mucho tiempo y no tenías idea de que esta otra persona había trabajado en un proyecto similar en otra parte del mundo y que puedes intercambiar información al fin sin ningún temor y corroborar cosas que ya sabías tú de algunas de estas cosas. Y tú sabes que nunca lo habíamos conversado, así que Para mí es una gran confirmación saber que otras personas te han hablado sobre estas increíbles tecnologías y lugares, sobre todos esos lugares sorprendentes. Es increíble. Sí, como el hecho de que el Ecuador y la Antártida tienen cosas similares. Sí, Sí, nunca lo había comentado con nadie. Y lo hice en cámara. sí. Me gustaría saber si a través de informes o gracias a algunos informantes, si sabes de primera mano, sin incluir a los entrevistados de este programa, sobre los puestos de avanzada en la Luna o en Marte que se usan con esas naves copiadas de los extraterrestres. He visto y escuchado mucho al respecto, pero no tengo experiencias de primera mano para decir que estuve en ese lugar. Así que Bien. tal vez fui sin saberlo, pero sí, creo que hay algo y que esas bases existen ahí dentro, claro, porque se relacionan con todo en lo que he trabajado, los portales y demás, de lo que hemos conversado. La verdad, nunca se sabe dónde podías estar, pero escuché muchas de esas historias que tú oíste. Aunque nunca recibí información específica que dijera que hay una base aquí o una base allá, solo leí muchos documentos confidenciales de otros involucrados en eso. Así que es información de segunda mano. Si has oído información de segunda mano, espero que podamos ser más específicos porque más de un informante, creo que 5 informantes distintos me han dicho, incluido Corey Good, que es solo uno de ellos, pues hubo otros muchos antes que él con los que hablé sobre esto. Y dicen que, de hecho, la mayoría de los planetas sólidos y de las lunas sólidas del sistema solar tienen al menos algún tipo de puesto de avanzada que podríamos usar. Sí, ¿Has oído hablar de algo así? sí, así es. ¿Podría ser más específico? Bien, cuando se habla de puestos de avanzada, se trata de un lugar para llegar, al cual ir, y por lo general no están en la superficie de este planeta. Bien. Está dentro del planeta, y usan alguna forma de tecnología, de portales y naves para ir y venir, cuando es seguro hacerlo. Entonces, hablemos de algunos de los rumores que escuchaste, como, por ejemplo, los de Marte. ¿Has escuchado rumores que en Marte haya, tal vez, bases muy grandes en las que trabajan 200,000 personas? Sí, lo he escuchado. Bien. Sí, lo he escuchado. Es algo conocido. De hecho, es un chiste en el submundo. ¿Por qué lo consideran un chiste? Como comentábamos antes, cuando vas en una cinta transportadora hacia algún lugar y atraviesas sistemas de energía y llegas a un lugar subterráneo, se siente diferente. Incluso la atmósfera se siente distinto. ¿Quién podría negar que ellos puedan usar esas cosas y que la gente no sepa que está trabajando en Marte? Eso fue lo que comentamos luego de que describieras tu viaje por Sandia hasta esta base donde hiciste la autopsia. Esa entrevista me dejó pensativo porque nunca habías hablado de eso. Pero otros han descrito el mismo salón como un portal y que al inicio están en un lugar y al final están en otro lugar, lo que me hizo pensar, ¿por qué los hacen perder 10 o 15 minutos de su turno en una góndola? Es cierto. Sí. Porque tienen Sí. transportes rápidos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay canales, trenes y cosas así. Esto es diferente, es como lo que conversábamos. No lo sé, pero ahora me haces tener muchas otras interrogantes. Al decir eso, pues muchas otras personas que han participado en esos proyectos dijeron que se sentían diferentes a donde pensaban que estaban. Y ahora tiene más sentido. Nunca antes se me ocurrió porque en ese entonces era muy joven y no sabía lo que ahora, sobre todo
todos esos proyectos en este momento. Bien, ahora se me ocurre que, si es posible, tal como dijiste anteriormente, que le hayas hecho autopsias a varios cuerpos en un mismo día y que todos lucían diferentes. Y en episodios posteriores entraremos en detalles sobre cómo lucían, pero... porque fuiste uno de los que ofreció un testimonio detallado al respecto. Eso será imposible de hacer en 1 o 2 episodios de media hora. Pero al ver todos esos cuerpos, tú tuviste 3,000. ¿Cuántos cuartos crees que había en la base Sandía donde otros más hacían lo mismo que tú? ¿Te atreves a especular? Yo diría que en cuanto a niveles se trata, el 5, el 7 y el 8 eran los niveles médicos para estas cosas y cada uno tenía más de 300 quirófanos. Santo cielo. Sí. Serían más de 1,000 quirófanos tan solo en esa base. Eso creo, sí. Vaya. Y eso implicaría que tú... ¿Y en cuántos años viste esos 3,000 cadáveres en tu trabajo? Eso fue entre agosto de 1992 y junio de 1995, como 2 o 3 años. Básicamente 3 años. 3 años, sí. Serían unos 1,000 cuerpos por año. Bueno, muestras de tejido, no todos eran cuerpos. Pero no perdamos de vista esa cantidad. Entonces, eso era en una sola base, asumiendo que era una sola base, cosa que no es así. Y podían haber estado procesando más de 250,000 autopsias a distintas especies extraterrestres al año. Si sacas la cuenta y asumes que cada muestra era de una especie distinta, sí, pero podían ser muchas muestras de una sola especie para un ala de 50 quirófanos, Claro, por claro, ejemplo. sí, hechas Así que por sujetos como tú, sí. tendríamos que... Pero sí es por especie. Sería esa cantidad. Para extrapolar, si la NASA ahora dice que hay 40,000 millones de planetas con agua similares a la Tierra solo en la Vía Láctea, y eso pasó desapercibido, casi nadie sabe que se reveló esa información. Y hay informantes que aseguran que eso fue parte de un trato con extraterrestres benevolentes para obligar a que los humanos filtraran cosas como esas para luego hacer más fácil una revelación final. Pero si hay 40,000 millones de tierras tan solo en nuestra galaxia, y la vida parece ser abundante, y la vida inteligente parece estar escrita en el trasfondo de la mecánica cuántica, entonces incluso 250,000 cuerpos de distintas especies no sería nada comparado a lo que existe. Así es, no es nada. Y cuando dije que eran 3,000 muestras, muchos se sorprendieron, pero cuando lo piensas, tal como tú has dicho, es una cantidad infinita. Pero si nos ponemos detallistas, Emery, y usamos un poco la imaginación para especular, ¿acaso no crees que tu trabajo y eso en lo que estuviste involucrado personalmente podría ser el resultado de un programa espacial secreto del que hablamos y en el que parte del testimonio fue que no había dinero, pero que te pagaban con un trueque? ¿No crees que sea posible que esos cadáveres fueron pagos que recibíamos de otros grupos, al parecer por la tecnología de punta que hacemos? Eso sí es posible. Y me gustaría reiterar que de las 3,000 o más de 3,000 muestras, como yo las llamo, no olvides que algunas podrían haber sido cultivadas, podrían haber sido muestras híbridas hechas aquí. Así que no puedo especular que todas eran extraterrestres. Sé que algunas no eran de origen terrestre. Pero también es cierto que pudieron venir de otro tipo de trueque, de intercambio interno, para conseguir tecnología y aprender otras cosas, quizá. Y por la naturaleza de la compartimentación, se te impedía hacer preguntas. Solo ibas y hacías tu trabajo con este material tan exótico. ¿Qué sentías al llegar a tu casa en la noche, tras hacerle la autopsia a cosas que se veían muy extrañas?
Era fascinante, era... ¿Qué te pasaba por la mente cuando estabas en la cama? ¿Lograbas conciliar el sueño Sí. o era...? No, yo estaba fascinado. Siempre me daba curiosidad. Siempre me intrigó el cuerpo humano. Para mí era algo fascinante. Quería saber más. Me molestaba tener que ir a trabajar al hospital cada cierto tiempo. Por eso me gustaba ver esas cosas y al ir a casa poder decir, vaya, ¿qué más habrá allá afuera? Eso me inspiró a hacer más y buscar más oportunidades con el ejército y otros complejos industriales. Eso me hizo abrir los ojos, porque tenía tantas preguntas como todos los demás. Quería saber qué sucedía y no podía creer. No creo todo lo que veo. Veo o oigo, no puedo porque sé que cualquier cosa se puede modificar, en especial con los programas tridimensionales que tienen los satélites de ahora. Pueden colocar a otro David Wilcott aquí enfrente de mí, reflejar la luz y hacer que se vea una sombra y hacer que se vea luz en sus ojos y es algo extraño. Por eso, en esta época, primero el Photoshop y todo lo demás, para mí es muy difícil. Por eso decidí desde muy joven que yo saldría a averiguar todo por mi cuenta. Y todo lo que hice fue para saber lo que sucedía. Y eso me dejó con muchísimas más preguntas. Cada vez que sabes algo nuevo, terminas con más preguntas, lo que me parece genial porque me inspira a seguir adelante. En especial si hay oportunidades donde quieran que formen parte de proyectos increíbles. Estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido. No fueron tan negativas después de todo. Creo que eso responde a tu pregunta de por qué hice eso. Corey Goode también compartió con nosotros que había ciertas facciones en el programa espacial secreto y a una de ellas le llamaban el Conglomerado Corporativo Interplanetario, ICC, y al parecer son filiales de los contratistas de defensa, quienes fabrican tecnología muy avanzada. Y al parecer nosotros, los humanos, nos hemos convertido en un lugar de confianza para comprar tecnología avanzada, como naves, y también dijo que descubrió que, al parecer, tenemos contacto comercial regular con unas 900 civilizaciones extraterrestres diferentes a través del ICC. Me da curiosidad si has escuchado esos rumores o algo así. No, ignoro eso y no lo he escuchado antes. Pero está muy compartimentado, ese es el problema. Sí, no lo sabría, es muy difícil. Nunca estás solo y siempre te monitorean. Como te dije, siempre llevas un brazalete. Es de alta seguridad. Hay salas donde te detienen en seco si estás en el lugar equivocado, sin hacer preguntas. Así que es un trabajo fácil si sigues los parámetros. Pero sí, debes ser cuidadoso. No iba por ahí haciendo preguntas porque estaba muy emocionado por obtener más autorizaciones y por ascender en el escalón para obtener más cargos, más allá de analizar tejidos. Y lo logré. Me llevó a las naves, me llevó a otras cosas y, bueno. Está bien. Una de las cosas que me contaste que sería un buen punto en el que ahondar, te preguntaba acerca de la tableta. ¿Qué es a lo que le decían tableta? Quizás para reducir el impacto psicológico, pero es como un iPad un poco flexible y casi por completo transparente. Cierto. Y también dijiste que esa tableta se podría cargar. Te decía qué ala, qué habitación y con qué ser trabajarías. Te daban una a la vez. Correcto. ¿La tableta tenía algún tipo de disco duro o un mecanismo de almacenamiento? Sí, así es. ¿De verdad? Me sorprendió que lo mencionaras, pero sí, le llaman microdisco. ¿Un microdisco? Sí, su tamaño es menor al de una moneda de 25 centavos estadounidenses. Está chapado en oro, de una especie de aleación de oro con iridio y tiene una ranura. Y registra todo lo que haces. Y también se conecta con la base de la base subterránea. Me refiero a la unidad central. Y posteriormente te quitan ese pequeño objeto y lo colocan en un transbordador y lo almacenan en el espacio.
todos los discos. ¿En serio? Sí. Yo pensaría que si tenías tu tableta al principio de los años 90, cuando teníamos las computadoras enormes y ruidosas, lo que dices se trataría de algo mucho más avanzado que lo que tenemos hoy. Es mucho más avanzado comparado con lo actual. Hablábamos de videos, imágenes en alta resolución y millones de documentos almacenados en este pequeño y delgado disco. Es algo sorprendente, la verdad. ¿Crees que esos discos tendrían miles de terabytes o incluso más que eso? Sí, yo diría que sí. ¿Cómo era el protocolo? ¿Debías retirarte el microdisco de la tableta y dárselo a alguien o entregabas la tableta al terminar la jornada? No, las tabletas primero, cuando las introducías en esta cosa, el disco salía. Pero también podías hacerlo tú, como haces tarjetas SD, las de las cámaras. Entiendo. Puedes sacarlas e insertarlas sin problemas, lo que también hacía ya que debías revisar el proyecto de otra persona. Por eso usaban eso, porque en lugar de descargarlo automáticamente, ya que no les gustaba que la información viajara por cables, por eso usaban estos aparatos. ¿En qué parte de la tableta lo insertabas? Esquina superior Esquina derecha. superior derecha, interesante. Ujú. Supongo que los podías ver porque dijiste que era dorado. Sí, se podía ver insertando y aparecía cubierta de iridio. Siempre me pregunté si lo hicieron para protegerlo de la radiación del espacio, ya que ahí lo almacenan, según ellos. ¿Había una forma de acceder a la información del disco, aparte de la tableta? Sí, hay una. ¿Una especie de lector o algo así? Sí, una lectora de ¿De discos. verdad? ¿Cuál sería la razón para no revelar ese tipo de tecnología de almacenamiento? ¿Por qué no tenemos ese nivel de almacenamiento de datos si la tecnología existe? ¿Por qué no se comparte con el público? Porque no saldrías a comprar un celular costoso. Cierto. Es muy avanzado para los estándares actuales. Las corporaciones no ganarían dinero. Así es. Debemos ir poco a poco con estas corporaciones. Ellas la tienen, pero no la conseguiríamos ahora. Parece como si ves la película Snowden, al parecer. Él pudo meter una de estas memorias USB dentro de un cubo de Rubik y luego se lo arrojó a un sujeto y luego pasó por la puerta. Sí, ¿Crees que alguien ha intentado sacar el mini disco de la base? sí. ¿Cómo se haría? Es difícil, pero factible. Sí. Entiendo, ¿no vas a hablar de eso? Bueno, tuve varios de los discos. Sí, ¿En serio? sí, microdiscos. ¿Cómo alguien puede lograr eso? Bueno, prefiero no Muy decirlo. bien. Pero sí tuve varios en mi poder. ¿Y cuando irrumpieron en tu casa, se llevaron los discos? Sí, se los llevaron. Bien, así Sí. que los tenías, pero los perdiste. Ujú. Sí, eso es lamentable. Sí, muy lamentable. Y estoy muy molesto por eso. Bien, ¿podrías decirnos acerca de lo que le pasó a tu casa y dónde guardabas los discos y cómo los encontraron? Oh, claro. Tenía una casa pequeña en Nuevo México que estaba rodeada por una reja y postes de concreto y un dispositivo de seguridad. Todo esto en una casa pequeña que adquirí por el momento para almacenar pertenencias pequeñas y otras cosas, porque trabajaba en un proyecto en el sureste del estado y estuve ahí cerca de 1 año y 9 meses. Y bueno, lo que hice fue, por supuesto, que no guardo todo en el mismo lugar, y guardo algunas copias, pero con eso no puedes hacer duplicados. Pero hay mucha información en discos duros y cosas así. Y recibí una llamada porque me mudaría a Los Ángeles para encontrarme contigo y trabajar en otros proyectos. Bien, Así que le dije al agente inmobiliario que me mudaría y luego puso la propiedad en venta y yo solo la arrendaría en esa época. Y tenía todas mis cosas dentro de las paredes de la casa
y no notabas dónde estaban. También en el concreto y en diferentes lugares que no quiero mencionar porque aún uso esas técnicas. Pero pensé que era seguro por el momento. Ahí también tenía el aparato de energía libre, el cual, por fortuna, fui a recoger. Y dentro de una semana la saquearon. Y la semana siguiente sucedió lo mismo. Y ahí fue cuando me llamó el agente y me dijo, Dios mío, miré por la ventana y dejaste la casa hecha un desastre. ¿Cómo se supone que la venderé? Le dije que no entendía que mi casa era perfecta y que revisara alrededor de ella. Y así hizo y encontró que la puerta trasera del garaje fue violentada y la puerta de doble cerrojo de la sección principal fue derribada y quedó una huella enorme. Y poseemos las imágenes. Reproduzcamos el video que grabaste. Seguro. Este es el garaje, totalmente destruido. Se llevaron todo el equipo. El laboratorio ha sido destruido completamente. ¿Por qué piensas que el responsable de esto se llevaría todo lo que tienes y dejaría solo tus insignias militares en una caja y una bala en el mesón? ¿Por qué ese mensaje? Creo que eran viejos amigos que querían contactarme para pasarla bien. Pienso que de verdad tiene que ver con el artefacto. Primero, porque desde que instalé el laboratorio con el artefacto, ha sido una locura, de verdad. Y ahora que probé que funcionaba, más todavía. Y por supuesto, usaron un satélite y encontraron las cosas debajo de la superficie y dentro de las paredes. Bien. Y abrieron las paredes y sacaron todas las unidades de disco duro y todo lo demás. Hablamos de 8 computadoras, 12 portátiles, 40 unidades de disco duro, más de 300 tarjetas SD, mucha información. Mi mundo, 30 años de trabajo, sí. ¿Qué es esa punta púrpura? Oh, solo es un tipo de bala, es una de alta velocidad. No es una bala de uso civil, que puedas comprarlas en tiendas. Y era una munición perforadora de 5x7 por 28, usada por fuerzas tácticas en todo el mundo. ¿Qué le dirías a otros informantes que escuchen este relato y digan, Dios mío, si llegaran a hacerme eso, lo primero que haría sería esconderme y callarme? Bueno, es mejor hablar porque yo no lo iba a hacer, no en este momento. También creo que todavía ver una buena parte de la información que tenía y como el 90% de ella ya se conocía. Así que creo que era ese 10% y el artefacto que tenía y me decían, oye, ¿por qué no vas un poco más despacio ya que vas en una dirección en la que parece que dirás algo que no deberías? Intentaban Sí. amenazarte. ¿Crees que cualquiera que se atreva a hablar está más seguro que el que no, si ya comenzaron a hablar un poco? ¿Es más seguro hacerlo público? Sí, en cierto punto, debes hacerlo público. Es mucho más seguro, todos sabemos esto, y es una de las razones principales por la que estoy aquí contigo. Claro, bueno, ahí tienen, él es Emery Smith y yo soy David Wilcock en Divulgación Cósmica. Gracias por sintonizarnos.